Bien, Dios les bendiga. El primer texto que vamos a leer es Deuteronomio 6:4 y este texto es del Shemá del Antiguo Testamento. Si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. Deuteronomio 6:4. Yo lo tengo. Dele nomás. Escucha, pueblo de Israel. Esta es una versión diferente. ¿Ya? Dele nomás. Escucha, pueblo de Israel. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Amén. Gracias, hermano Pablo. Nuestro único Dios es el Dios de Israel y todos sabemos que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, el mundo era politeísta. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios se le revela como el único Dios todopoderoso. Todo lo que Abraham recibía pareciera de otros dioses, dice Dios que Él es el todo suficiente, que nada le iba a faltar, que con Él tenía todo y que Él era el único Dios. Y después, ¿cierto? Con Moisés, Dios establece en las leyes que Israel debe entender que Dios es uno, que Dios es único y no hay otro Dios. ¿Por qué lo hace? Porque ustedes saben, ahí se adoraba cualquier cosa. El ser humano buscaba en la creación, eh, en los fenómenos naturales, buscaba alinearse con alguna deidad porque pensaba que adorando la lluvia iba a llover, que adorando la siembra iba a haber buena cosecha. Entonces Dios les habla y les dice que no, que eso no es así, que hay un solo Dios, que es nuestro Dios creador. Amén. Y esa es la gran verdad del Antiguo Testamento. Pero ¿qué significa que alguien o algo sea Dios? ¿Qué opinan ustedes? Pueden abrir el micrófono. La idea es que Creador. participen. ¿Qué significa ser un Dios, creador? Pero yo también puedo crear. Como ser humano puedo crear cosas. Interesante. No podemos crear, podemos inventar porque nadie puede crear. No, o sea, de la nada no, po. De la nada no No, podemos, po, por eso. pero sí desde Pero él las es cosas creador. hechas. Claro. ¿Qué más E significa ser inventa Dios? sobre lo hecho. Gracias, hermana Luisa. ¿Qué más significa ser Dios? Yo creo que ser Dios tiene que ver con que primero es un ser o una entidad o un algo que ¿Ya? tiene poder sobre algo que yo no puedo controlar y que tratando yo de acercarme a ese Dios es que quiero que eso que yo no puedo controlar me favorezca. Y es Amén. un Dios yo creo que también tiene atributos especiales que no tengo yo. Exactamente. Primero, no hay nada superior a Él, po. Si Dios, es el supremo, ¿cierto? No hay nada más excelso, más alto, más sublime que Él. Y nosotros, por eso no somos dioses, porque nosotros siempre va a haber alguien, ¿cierto? Que estamos siempre bajo sujeción. Cuando éramos niños, bajo nuestros padres. Cuando empezamos a trabajar, bajo un jefe. Y siempre estamos limitados, pero Dios no lo limita nada. Y hay una cualidad que es interesante. Dios, ahí está, esa, es supremo. Eso significa que está por sobre todas las cosas. No hay nada sobre Él. ¿Ha escuchado eso? Que Dios es supremo. ¿Qué? Todopoderoso. Gracias, hermano Omar. Todopoderoso. Pero primero, eterno. Dios es eterno. Y aunque nuestras almas son eternas porque fuimos creados para la eternidad, nosotros no somos Dios. Pero Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. A diferencia de nosotros, que nuestra alma va a tener cierta eternidad, pero nosotros tuvimos un principio. ¿Cuál fue nuestro principio? Cuando Dios nos hizo nacer desde el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Cuando nos engendró ahí, cuando el óvulo fue fecundado por el espermatozoide, ahí tenemos nuestro inicio. En cambio, Dios no tiene inicio ni fin. Él está fuera del calendario, Él está fuera del tiempo. Él no se somete al tiempo. Dios es eterno, ¿ya? Esa es una cualidad de Dios. Como dijo mi hermano Omar, todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Que tiene todo el poder.
¿Por qué nosotros no somos dioses? Porque no tenemos el poder. Él tiene todo el poder. También es omnisciente. Y omni es todo, ciente es conocimiento. Él todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Y finalmente, una cualidad que es de Dios es que es omnipresente. Él puede estar en todas partes, en todo lugar. ¿Ya? Eso son cualidades que nosotros entendemos de lo que es Dios. No hay nada más grande que Él, no tiene principio ni fin. Él es el más poderoso, no hay nada que se le acerque siquiera. Él todo lo sabe y está en todas partes. Es único, Es es único, único, po, es es único, único y verdadero. único y verdadero. Y vive, Amén. y Sí, vive. Amén. amén. Y el hermano Pablo dijo que es una entidad. Nosotros le llamamos a la entidad, le llamamos personas. ¿Qué significa o qué determina que algo es persona? Una roca no es persona. Un animal no es persona. La persona tiene emoción, sentimientos, intelecto y voluntad. Eso es lo que determina a un ser, a una entidad, ser persona. Entonces Dios es persona, porque Dios tiene emociones, y la Biblia habla de Dios, ¿cierto? Con nuestras emociones. Tiene intelecto, porque es el ser más inteligente que existe, y su voluntad es la que Él quiere que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Entonces, aquí definimos entonces lo que es ser Dios y lo que es ser persona. Y Dios es Dios y además es persona. ¿Ya? El intelecto tiene que ver con esa capacidad mental de comprender, procesar información, capacidad de razonar, de relacionar conceptos, todo lo que tiene que ver con la lógica, el pensamiento, la reflexión, los planes, las evaluaciones. Los animales no hacen, no tienen lógica ni planean cosas, ellos actúan por instinto, por eso no son personas, ¿allá? Aunque algunas personas ya están subiendo al nivel de personas, algunos animales, pero siguen siendo animales, ¿ya? Em, ¿Por qué es importante hablar de la Trinidad? Porque nuestra declaración de fe, y así como la declaración de todos los grupos cristianos en el mundo, uno de su declaración de fe es que Dios existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto católicos como adventistas, eh, como los cristianos, los protestantes, las iglesias evangélicas, todos creemos, ¿cierto?, en la Trinidad. Hay iglesias que no creen en la Trinidad. Hay iglesias que creen que Dios Padre es el Dios y el Espíritu Santo es una fuerza de Dios o una energía o el poder de Dios. Pero como decía ahí en mi audio, la misma Biblia dice, no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Claramente haciendo la diferencia entre la fuerza, el poder y el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo no es una fuerza. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Hay iglesias que creen en solo Jesús, la solo Jesús. No sé si le ha escuchado hablar. Pero nuestra iglesia, así como varias iglesias cristianas, creen que Dios es uno, pero en tres personas. Y en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Esta es la gran comisión que nos entregó el Señor Jesús a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él. Ahí lo estoy escuchando usted en su mente, aunque están muteados, en nombre del Padre, del Hijo del y del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Es Jesús quien establece esta fórmula trinitaria. Vamos a ver la Trinidad, ¿ya? ¿Cómo hacemos calzar entonces el concepto del Antiguo Testamento en el concepto del Nuevo Testamento? Si en el Antiguo Testamento dice el Shema em, que hay un solo Dios, y ese es Jehová de los ejércitos. ¿Cómo hacemos calzar eso
con la Trinidad. Y eso es complejo, no es sencillo. Hay personas que han tratado de hacer figuras diciendo que cada uno es una parte. Hay algunos que han hecho el ejemplo del huevo, la cáscara, la yema y cierto, la parte, la clara. Pero ningún símbolo es tan claro como para entender el concepto de la Trinidad. Pero vamos a ver en la Escritura que ambos tres, o sea, ellos, todos tres, no ambos, tres, tienen las cualidades de Dios. Por ejemplo, en Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién es el eterno? Ahora pueden responderme. ¿Quién es el eterno, según Isaías 40:28? Dios. Jehová, Dios. Dios es eterno. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:8? Apocalipsis 1:8 habla de la revelación que tuvo Juan cuando vio, ¿cierto?, al que estaba ahí sentado en el trono, ¿cierto? Ese que tenía escrito en su muslo, Dios fiel y verdadero, el eterno. Ahí Juan, en Apocalipsis 1:8, se le reveló y el que estaba ahí le dijo, yo soy el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última letra del alfabeto griego. El principio y el fin, dice el Señor. ¿Quién es el Señor en Apocalipsis 1:8? Cristo Jesús. Jesús. Jesús dice, Amén. yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y aquí le agrega el tiro, el todopoderoso. ¿Quién es Jesús? Es Dios, el Dios eterno. En Apocalipsis 1:8, Jesús se declara el Dios eterno, el principio y el fin. Él no tiene principio ni fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿A quién esperamos nosotros en su segunda venida? A Jesús. Y veamos qué dice el libro de Hebreos, si usted lo busca ahí en el libro de Hebreos 9:14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué está diciendo? Que la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el libro de Hebreos dice que esta sangre de Jesús se ofreció mediante el Espíritu eterno. ¿Quién es eterno entonces? El Espíritu de Dios es eterno. Y para agregarle ahí, para que tenga también el Salmo 45:6, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Dios es eterno. Y la Biblia dice que Jehová es eterno, que Jesús es eterno y que el Espíritu Santo es eterno. Omnipotente, omnipotente. Alguien que me busque Génesis 17:1. Yo lo tengo. Mano Pablo Herrera, dele nomás. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Quién es todopoderoso? Jehová de los ejércitos. Eres el Dios todopoderoso. Y en Mateo 28:18, ¿quién es el todopoderoso? Aunque ya lo vimos en Apocalipsis 1:8, que Jesús, el todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Pero en Mateo 28:18, ¿qué dice Jesús? Si alguien lo puede leer, Mateo 28:18, Amén. hermana Gloria Prado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias, Gloria. Todo poder, potestad es poder. Todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es omnipotente, es todopoderoso. Y finalmente,
En Hechos 1:8 dice la Escritura, pero recibiréis, mire, ahí lo leí en sus labios, poder, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo también tiene poder. Amén. Omnipresente. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Quién está mirando en todo lugar? Abre el micrófono nomás. Según Lo- Proverbios 15:3, los ojos de Dios, Jehová. ojos de Papá, Jehová. Dios, los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Y qué dice el Salmo 139, 7 y 8? El Salmo 139, 7 y 8. aquí lo tengo. Dele, hermano Pablo. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Así es, el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? Porque Él está en todo lugar. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Y en Mateo 18:20, que es el último, lo voy a leer yo, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa de Jesús. Jesús está aquí con nosotros en este momento, porque vemos más de dos o tres congregados. Entonces Jesús está con nosotros. Si Jesús es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente, es omnipotente y eterno, entonces los tres son Dios. Veamos el tema de la sabiduría, la omnisciencia. Veamos si Jesús es omnisciente, si el Espíritu Santo, uno sabe que Dios es omnisciente, ¿cierto? En 1 Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. 1 Juan 3:20 dice que Dios sabe todas las cosas. En Apocalipsis 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿De quién está hablando Apocalipsis? De Jesús. Jesús dice que Él es que escudriña la mente y el corazón. Además, bueno, hay otros textos, está Juan 2, 24, 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. También ahí en Juan 16:30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Esto es, los apóstoles le dijeron a eso a Jesús. Y por último, en 1 Corintios 2, 10 y 11, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, tanto Jesús como el Espíritu Santo, como Dios, tienen las cualidades de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Si el Antiguo Testamento dice que Dios es uno, y aquí vemos que el Espíritu Santo es Dios y que Jesús es Dios, pero el Padre no es Jesús, y el Padre no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es Jesús. Jesús dijo, yo me tengo que ir para que venga, ¿cierto? El Espíritu Santo. El Padre envió a Jesús, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y este es el misterio. No es fácil de entender, pero Dios es uno en tres personas. Em, Dicen algunos teólogos que tienen distintos oficios, pero son iguales en majestad. Dios Padre es el Dios creador. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Jesús es el Hijo de Dios y en Juan, lo sabemos, en Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y este Verbo se hizo carne, se hizo hombre. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. De Jesús. De Jesús. Y este verbo era con Dios y este verbo era Dios. Jesús es Dios. Por lo tanto, los testigos de Jehová están equivocados. Jesús es Dios mismo. No fue creado. Él ya estaba en el principio con Dios creando todas las cosas. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 3 al 4, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué le está diciendo Pedro a Ananías? ¿Que le mintió a quién? Al Espíritu Al Santo. Espíritu Santo. Y si uno sigue leyendo, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendiéndola, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le había mentido primero? Al Espíritu Santo. Y después dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es Dios. Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Le llama la atención algo? Luis, Hermano Marco, Marcos, Marco o Marco, Marcos, porque soy Marco Antonio. Marco Antonio Sí, Morales. sabes que siempre me he fijado en este detalle, quizá no tenga ninguna importancia, pero ¿por qué siempre hablaba de era? Era esto, era este otro, cuando se supone que es eterno, es siempre. Porque dice era, significa que ya no es. No sé si me Claro. entiende lo que digo. Sí, se lo entiendo muy bien. Ah, El perfecto. era es pasado, po. Claro, ¿Y qué dice obvio. Apocalipsis 1:8? El que es Es presente, sí, presente, sí. el que era pasado y el que ha de venir futuro, porque él es siempre. ¿Se acuerdan el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios que le reveló a Moisés? Yo soy el que soy, el verbo ser. Por eso Jesús es el que es, el que era y el que ha de venir. Claro, cuando dice era el verbo, porque está hablando que en el pasado era el verbo de Dios. Sí, sí, lo entiendo perfectamente, gracias. En el Antiguo Testamento no era fácil. Imagínense que el pueblo viene saliendo del politeísmo. Imagínense que Dios le trata de explicar a Abraham la Trinidad. ¿Lo hubiera entendido? Por Si a supuesto que nosotros, no. si a nosotros en este tiempo nos cuesta entender eso, Mm. entonces uno no ve, directamente no vemos a Jesús o al Espíritu Santo como Dios en el Antiguo Testamento. Pero claramente con la revelación del Nuevo Testamento podemos ver claramente que Jesús estuvo en el principio y el Espíritu de Dios siempre estuvo en el Antiguo Testamento. Gracias. Hay un pasaje que es interesante, no lo tengo acá, pero cuando Dios visita a Abraham, cuando le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, léalo. Creo que es Génesis capítulo 18, no estoy seguro, pero si no lo busca después y lo lee con atención. Pero ahí llega Dios y empieza a hablar con Abraham. ¿Se acuerdan que hay una... Abraham empieza a interceder, Señor, le dice si hubieran 50 justos, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 10, si hubieran 5. Y Dios le dice que Él no va a destruir si es que hay esa cantidad de justos que Abraham pide. Pero la escritura dice que eran tres personas que estaban ahí.
y dice que Dios estaba hablando con Abraham. Así que búsquelo, véalo y, y vea que es interesante ese capítulo donde Dios está hablando con Abraham. Ok, gracias. Veamos la fórmula trinitaria. ¿Qué es la fórmula trinitaria? Cuando leímos Mateo 28, 18, 19, 20, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria. En un mismo texto vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. El Padre testificó del Hijo, el Hijo testificó del Padre, el Hijo testificó del Espíritu Santo y el Espíritu Santo testifica del Hijo. El Espíritu Santo dice que da testimonio de Jesús. ¿Ya? En la Gran Comisión, ya lo leímos, Mateo 28, 19, ¿cierto? Bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Pero esa fórmula trinitaria se repite. Cuando Pablo habla a los Corintios, ahí si alguien lo puede buscar, 2 Corintios 13, 14, y me ayudan ahí. Amén. Hermana Gloria Prado. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. ¿Qué está diciéndole Pablo a los Corintios? La gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Está nombrando a la Trinidad, la fórmula trinitaria. Recordar, y en el audio que mandó mi hermano Pablo Herrera, cuando Jesús se bautizó, ¿cierto? Dice que ahí, mientras era bautizado, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. No era una paloma, sino parecía una paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautismo de Jesús, estaba Jesús, se abrió el cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma, como paloma, y el Dios Padre hablando desde el cielo. Ahí estaban las tres personas en un mismo evento. Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Hijo, ¿cierto?, da testimonio al Padre, y el Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Veamos otros textos que usan la fórmula trinitaria. La carta de Pedro, 1 Pedro 1:2, si alguien lo puede leer, abra su Biblia, búsquelo, porque cuando usted lo lee, usted lo aprende también. 1 Pedro 1:2. Yo lo tengo. Hermano Pablo Herrera, atrévanse a abrir la Biblia, vamos. Hermano Pablo. Aquí está, 1 Pedro 1:2. Dice así. Bueno, voy a leer del 1. Sí, Yo, léalo. Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Amén. Dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En un mismo texto está el conocimiento de Dios Padre, la santificación del Espíritu, y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a nosotros. En la carta de Judas, se lo voy a leer yo, Judas 1, 20, 21. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí está la fórmula trinitaria que usa la carta de Judas. La promesa de Jesús está en el libro de Juan,
eh, se la voy a leer. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí Jesús está hablando con sus apóstoles, ¿cierto? Y le dice que lo que pidan en su nombre, Él se lo va a pedir al Padre. Y además dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahí Jesús está hablando del Padre, de Él y del Espíritu Santo. Finalmente, cuando Pablo habla de los dones y ministerios y operaciones, en 1 Corintios 12, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí Pablo también está hablando de este Dios en tres personas, el Espíritu, el Señor y Dios. Jesús es Dios. Quiero escuchar el amén. 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 En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Ahí quedaron todos los fariseos con ataque. Yo y el Padre, porque no, para ellos no le cuadraba en la cabeza. Si Dios es uno Amén. y Jesús dice, yo y el Padre somos uno, uno cuenta y dice, pero son dos. Entonces era difícil, era difícil. Yo igual, si uno se pone en los pies de los escribas, de los fariseos, era difícil. Por eso había que entender y relacionarse con Jesús para que su presencia, para que su mensaje fuera entendido. El verbo era Dios, dijo el libro de Juan. Y ahí hay varios textos. Les voy a leer algunos. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, esta es la oración que Jesús está haciendo antes de ir a la cruz. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuándo fue eso? Antes de la creación. Hermano, si se me corta la luz, hasta ahí no me llegó al estudio porque ha estado todo el día inestable, ayer también. Pero En todas eh, partes, Luis, acá espero igual. en el Señor que no se corte la luz. El libro de Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué está diciendo de Jesucristo? Que es el Que mismo, siempre fue. que siempre fue. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre y Él son uno. En Juan 5:18 dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús se hizo igual a Dios. Y en Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús recibió adoración, ¿se acuerdan? Del ciego que lo sanó, cuando Jesús le dijo que él era el Mesías. ¿Qué dijo el ciego? Creo, Señor, y le adoró. ¿Qué dice la Biblia de la adoración? Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y si Jesús recibió adoración y no era Dios, entonces era un mentiroso. Jesús era Dios. Y cuando se le revela a Tomás, entonces Tomás dice, cuando puso su dedo en su llaga y le dijo, Señor mío y Dios mío, y le adoró. Tomás también adoró al Señor. ¿Qué dicen los apóstoles? En Efesios 1:4, Pablo,
según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién? Jesús. Que Jesús los escogió antes de que se creara todo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Alguien había escuchado que ninguna parte del Nuevo Testamento decía que Jesús era Dios? ¿Alguien le han dicho eso? ¿Que en ninguna parte Jesús decía que era Dios? No lo he escuchado. Los testigos de Jehová dicen eso, que en ninguna parte uno encuentra que Jesús es Dios. Y aquí, ¿cuántos textos le he dado? Aquí mismo en Romanos dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios sobre todo. Bendito por los siglos. Amén. Pedro, ¿qué dijo Pedro de Jesús? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿Estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Y esto es bien discutido, porque claro, uno va a la lectura y para ellos, para las personas que estaban en ese tiempo, para ellos no era Dios, no era Jesús, porque tampoco lo conocían, no sabían. Y entonces esto se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Y ahí hay muchos textos en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis. Voy a leerle jueces 13:18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Ese ángel, ¿quién era? Y dice que su nombre es admirable. Jesús. Jesús, Jesús, ¿te acuerdas de Isaías? claro. Isaías 53, el siervo sufriente. En el Salmo 45, 6, 7 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. A Dios lo ungió Dios. ¿Cómo lo entiende eso usted? Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Cómo se entiende que tu trono, Dios eterno, cetro de justicia? Que por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Jesús. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí vendrá súbitamente a su templo el Señor. Es Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Alguna duda hasta este momento? Voy a Yo ver qué no. dice. ¿No? Estoy buscando Génesis para leérselo, que dice Génesis 16, del 7 al 13. Me parece que esa es la historia de Abraham. Me parece. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy con la mano izquierda, ¿no? Así que. Ahora entiendo cuando dicen que la izquierda no sirve para nada. Muy bien. Aquí está, dice Agar e Ismael. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Esta es la historia de Agar con el ángel de Jehová. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El ángel de Jehová es diferente a Jehová. En el versículo 11 dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. Es el ángel de Jehová que está hablando con Agar, y le dice que Jehová ha oído su aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová
que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces ella llamó al lugar, tú eres Dios que me ve. Entonces ese es el ángel de Jehová. Ese es Dios que nos ve. Amén. El Espíritu Santo es persona y es Dios. Dijimos qué significaba ser persona. ¿Se acuerdan? La primera parte, alguien, para hacer un repaso. ¿Qué significa ser persona? ¿Qué cualidades tiene una Emoción, persona? Ah, hermano Pablo, emoción, tiene emociones. ¿Qué más? intelecto, Intelecto. ¿Qué más? voluntad, Sabiduría. voluntad. Voluntad. Emoción, en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristar significa entristecer. Cuando nosotros no hacemos lo que le agrada a Dios, cuando no obedecemos a Dios, cuando no buscamos a Dios, contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos. Y si no es persona, ¿cómo se entristece? Intelecto. En 1 Corintios 12, 10 y 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno mismo, el Espíritu. No, no lo tengo aquí. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 2, del 10 al 11. Alguien que me ayude ahí. Yo lo tengo. Ya, léalo nomás. Aquí. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. El Nadie Espíritu puede Santo. saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Entonces el Espíritu sabe, el Espíritu tiene intelecto, el Espíritu conoce todo lo que es de Dios. Voluntad. Y ahí, en 1 Corintios, es el que está leyendo 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo se manda solo, porque reparte dones como Él quiere. Y en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es el Espíritu Santo que toma la decisión, el Espíritu Santo con voluntad propia. Hay otros textos donde Pablo, cierto, va hacia Asia y el Espíritu Santo, ¿qué le dice? Que no vaya hacia allá a predicar el Evangelio. A Después va a ir Macedonia se lo a impidió. Macedonia, se lo impide. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Por lo tanto, es persona. Tiene emoción, intelecto y voluntad. Además, testifica. ¿Quién es el que testifica de Jesús? El Espíritu Santo. Consuela. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y sabe y revela. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es el Espíritu Santo, Dios. Es Dios mismo. Y ahí tenemos, ¿cierto? Varios textos que ya los vimos, que el Espíritu Santo es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente y es eterno. Dice Hechos 28, 25, 26. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero si uno va al libro de Isaías, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto,
mas no comprendáis. En el libro de Hechos, Pablo está diciendo que que el que dijo eso en el libro de Isaías fue el Espíritu Santo. Y en el libro de Isaías dice que el que dijo eso fue Dios. Entonces, Dios y el Espíritu Santo son uno. Jeremías dice 31:31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos su Dios y ellos me serán su pueblo. El libro de Jeremías dice que Dios pondrá en nosotros su ley, en nuestro corazón. Y en el libro de Hechos dice, no, en el libro de Hebreos, capítulo 15, versículo 16 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es el Espíritu Santo el que escribe su ley en nuestros corazones, el mismo que atestigua. Y en Jeremías es Dios el que escribe su ley en nuestros corazones. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. ¿Tiene alguna duda todavía? No, está claro. Está clarísimo. Sí. Bueno, algunos teólogos dicen también que en el Antiguo Testamento, bueno, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero dice que se usa el verbo, ¿cierto?, en plural. Él, en hebreo, él es Dios, y Elohim, que es dioses. Y en Génesis 1:26, en la creación, dice así su Biblia, dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, los teólogos dicen, ¿a quién le dijo Dios hagamos? Si solo Dios existía. Entonces los teólogos dicen que Dios estaba hablando a la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. También en la Torre de Babel, en Génesis 11:7, dice, ahora pues, descendamos. Es Dios hablando. Descendamos y confundamos, en plural, allí su lengua, para que ninguno entienda lo que le habla a su compañero. Y en la visión de Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? ¿Cómo dice? ¿Quién irá por mí? Por nosotros. Por nosotros, en plural. Entonces, para los teólogos, este es Dios en el Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga.